Hola, mi nombre es Ángel Muñoz Islas. Hoy les voy a exponer algo de la historia. Comencemos. Empecemos definiendo qué es la historia. La historia es la narración de los sucesos del pasado, generalmente los de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en el humano. Asimismo, es una disciplina académica que estudia dichos acontecimientos. A la ciencia o disciplina académica también se le denomina historiografía, para distinguirla de la historia entendida como los hechos objetivos sucedidos. Aquí tenemos una definición un poquito más clara. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir al periódico histórico que se inicia la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Aquí vamos a ver el estudio de la historia. Las formas en que la historia estudia los hechos trascendentes de la vida de la humanidad puede ser sincrónica de la misma época, relacionada a hechos de la misma época con evoluciones o consecuencias en la especie humana, o diacrónica de las épocas diferentes, analizando hechos anteriores que puedan ser causas o posteriores que sean consecuencia de un hecho o algo conscientemente a la propia especie. Los científicos que se especializan en historia son llamados historiadores. O sea, puede mencionarse, además de enfoques en el campo del estudio de la historia, el clásico, que toma la historia como el periodo surgido a partir del desarrollo de la escritura, y el multiculturista, que considera que la historia abarca las etapas en las que es posible lograr una reconstrucción confiable de los sucesos que inciden en el devenir social. Según la historia clásica, los acontecimientos que tuvieron lugar antes del periodo histórico pertenecen a la prehistoria, mientras que aquellos hechos situados en el periodo de transición entre la prehistoria y la historia son parte de la protohistoria. Aquí vamos a ver métodos de trabajo. El método histórico o la metodología de la historia o de las ciencias históricas comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por los historiadores para investigar sucesos pasados y escribir o reescribir la historia. Estos procedimientos pueden implicarse recurrir a fuentes secundarias, fuentes primarias, evidencia material como la derivada de la arqueología y otras disciplinas auxiliares de la historia, como la archivística. La habilidad de los historiadores radica en identificar estas fuentes, evaluar su autoridad en relación a las otras y combinar la información de manera apropiada para construir una visión precisa y fiable de eventos, situaciones pasadas y conceptos antiguos. Como resultado, los historiadores obtienen un conjunto de escritos o producción historiográfica acerca de un tema o periodo histórico a través de la historiografía. Por ejemplo, aquí tenemos la psicología. Se considera que es un análisis de los fenómenos de la historia. También tiene algunos factores para desarrollarse, como los sociales y los económicos, los cuales influyen no solo en la sociedad, sino en cada individuo en particular. Además, los factores geográficos, demográficos, sociales y políticos. Aquí tenemos la filosofía de la historia. Es una especialización de la filosofía que reflexiona sobre la significación de los hechos que forman parte de la historia de la humanidad. Esta disciplina analiza la posible existencia de un diseño, propósito, finalidad en el proceso histórico. Aquí tenemos la metodología de la historia. La metodología de la historia comprende tres etapas. La primera es la heurística, la cual se encarga de la localización y recopilación de las fuentes documentales. La segunda es la crítica, la cual se hace referencia al análisis y evaluación de los datos hallados. Esta quizás una de las etapas más importantes dentro de la investigación, pues el investigador debe ser muy cuidadoso en analizar las fuentes que utiliza, porque algunos documentos pueden que sean falsos. Por último, está la síntesis y exposición, la cual tiene como la manera adecuada de relatar la información encontrada. Debe incluir el enunciado del problema, una reseña de la documentación empleada, la formulación de la hipótesis, los métodos que se utilizan para ponerla a prueba y, por último, los resultados obtenidos. Aquí tenemos, por ejemplo, las fuentes primarias y secundarias, que son
fundamentales para este tipo de trabajos, que abarca por ejemplo, fuentes primarias, que abarca los testimonios de personas que estuvieron presentes en los hechos históricos, objetos reales que se utilizaron en el pasado y que se pueden estudiar de manera correcta, y por último, materiales básicos de la investigación histórica. Aquí tenemos fuentes secundarias. Hace referencia a todo tipo de revistas, libros, enciclopedias de historia, diarios, etc. Aquí tenemos un dato muy importante, la importancia de la historia. La historia es una ciencia que nos permite conocer ese pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. Una de las principales razones por las que es importante estudiar la historia en la actualidad es para entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en la que vivimos. Aquí tenemos el gran pensador Walter Benjamin. Sostenía que con plena razón que la historia la escriben quienes resultan vencedores. Desde esta perspectiva, la historia es una narración articulada por una lógica discursiva que obedece a una ideología, es decir, a una visión política y una visión en torno a qué es el poder y a quién debe ejercerlo. Aquí tenemos a algunos autores representativos de la historia. Aquí tenemos a Heródoto de Halicarnaso, historiador griego para la historia. Era un reencuentro sigiloso de los hechos, narrado las causas que provocaban las guerras que vivió en su momento. Se podría decir que Heródoto es el padre de la historia. Él fue uno de los primeros fundadores de la ideología de la historia. Aquí tenemos a Karl Marx. Aquí tenemos algo sobre él. Toda la historia no es otra cosa que la transformación continua de la naturaleza humana, miseria de la filosofía. La palabra historia posee una doble significación. Designa tanto los hechos ocurridos en el pasado como en el estudio de los mismos hechos. Aquí tenemos a Fernand Braudel. El principal aporte del trabajo de la vida de Fernand Braudel es una duda su categorización sobre el tiempo del estudio de los historiadores y su preferencia por el análisis de los periodos de larga duración. Aquí tenemos algunas disciplinas que auxilian a la historia. Las ciencias auxiliares de la historia son disciplinas académicas que ayudan a evaluar y utilizar las fuentes históricas. Entre estas disciplinas se incluyen tanto ciencias sociales como ciencias físico-naturales, como la filosofía, la antropología, la economía y la geografía. Aquí tenemos 6 ejemplos de los auxiliares de la historia, por ejemplo, economía, literatura, cronología, epigrafía, geología, antropología, paleontología y numismática. Estudios ejemplares de la disciplina. Aquí tenemos la paleontología, que se dedica principalmente que estudia los fósiles de los seres orgánicos que habitaron nuestro mundo en épocas pasadas, con el afán de entender cómo vivían y entender el gran enigma de la vida en el planeta. En ellos se aproximan mucho a la historia, ya que abordan de los tiempos previos a la aparición del hombre. Aquí tenemos el arte. Es un estudio o una disciplina más bien por completo autónoma, que se centra su interés en las diversas formas de manifestación del arte en la sociedad humana. Sin embargo, cuando se junta con la historia, producen la historia del arte, que contempla únicamente el arte en el pasado del tiempo. Aquí tenemos la gran importancia y relevancia para el hombre. La historia es una ciencia que nos permite conocer ese pasado para entender el presente en que vivimos y construir nuestro futuro. Una de las principales razones por la que es importante estudiar la historia en la actualidad es para entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en que vivimos. También es importante que las personas se vinculen con la realidad, su país, que les ayuda a construir una sociedad mejor. Saber de la actualidad no es preocuparse solo de los programas de televisión, las redes sociales o los juegos en red. Es buscar una profundidad, las razones para explicar la propia identidad, para comprender la moral de la sociedad, para entender a la gente, pero sobre todo para tener un criterio propio a la hora de analizar las interpretaciones contradictorias que surgen en el día. Aquí vamos a ver en dónde se aplica la historia.
La historia es una disciplina que se considera como ciencia y por tiempo inmemorable. Se ha convertido en un instrumento necesario para el estudio de los hechos del pasado que han tenido relevancia. En el proceso de evolución humana, el punto de partida de la historia es sin duda el hombre que ha marcado el desarrollo de la humanidad. Aprender de la historia también nos ayuda a desmentir la importancia que han tenido en nuestro tiempo. Algunos hombres y mujeres que gracias a su coraje, inteligencia o razón han tenido hasta nuestros días de la sociedad que somos. Cómo se enfrentaron en el pasado a las dificultades y a las herramientas para resolverlas. Son claves para destacar la importancia de aprender historia. En muchos casos, los argumentos de uno y otros fueron contradictorios. Bueno, aquí ya vamos a llegar al último para acabar. Yo puse algunas conclusiones que me llegaron a que me profundizara sobre el tema. ¿Qué interés se ha tenido por la disciplina? Mi interés ha sido que me profundicé el tema, ya que la historia es algo fundamental para nuestra vida cotidiana. Además nos hace saber las cosas que sucedieron en el pasado, cómo fue y cómo pasó. ¿Qué aprendí? Yo aprendí que la historia es algo muy interesante y podemos llegar a grandes conclusiones y crear muchas hipótesis respecto al tema. Y además es algo que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. ¿Y para qué me sirve la historia? La historia es una ciencia que nos permite conocer el pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. También es una de las principales razones estudiar la historia en la actualidad es para entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en que vivimos. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y gracias por ver. Hasta luego.